28. Buenos días, este es un espacio que construiremos a lo largo de este año, en este tiempo de pandemia, al cual llamaremos Un Momento en Ancash Wayne. Y para ello conversaremos con Steven Wagner, fundador de esta asociación Ancash Wayne. Steven, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, sí, tranquilo. Eso es bueno en estos momentos. Hoy se recuerdan los 50 años del sismo de 1970 y precisamente por eso hemos empezado este espacio para poder hablar de algunos temas respecto a lo que aconteció hace 50 años, a un acontecimiento que provocó un quiebre en la vida de esta región, en la vida de los que habitaban estos pueblos y en el devenir de la historia y la cultura de Ancash. ¿Cómo encontraste tú la ciudad de Huaraz cuando llegaste en 1977, 7 años después del terremoto? Sí, yo no tenía conocimiento directo del sismo cuando sucedió en 1970, cuando vivía en Estados Unidos, pero posteriormente en un curso en la universidad un profesor habló del Callejón de Huaylas y del desastre del sismo de 70. Llegué por primera vez en 1977 con Transportes Rodríguez desde Lima. Probablemente fue julio quizás de 1977. Y vi a Huaraz bastante moderno en proceso de reconstrucción. Me acuerdo que alrededor de la plaza había muchos vacíos y cuando corría el viento levantaba mucho polvo. Pero la plaza antigua estaba todavía con sus palmeras y bancas y la pileta en el medio. Esa parte había quedado. Y yo no tenía un conocimiento muy profundo de Huaraz antiguo, pero vi que estaban reconstruyendo las iglesias en Belén, La Soledad, San Francisco. Todavía faltaba mucho de reconstrucción. Y las personas con quienes hablé hablaban de un antes y después, antes del sismo, todo era muy diferente. Y yo vi la parte moderna que no estaba funcionando 100% bien. En aquellos tiempos teléfono significaba ir a una central, dejar un número con la operadora y esperar que marcaban el número y que la otra parte contestaba. Entonces a veces no hubo nada de respuesta, a veces uno tenía que esperar mucho tiempo, pero después hablar en una cabina en voz alta para ser escuchado. ¿Cuántos años tenías? 20 y tantos, vamos a decir. Entonces yo vine y eso es lo que vi. Bien, tú como arqueólogo tienes una formación científica. Eso quiere decir que las afirmaciones que tú realizas, que tú sueles indicar, los datos que sueles proporcionar, tienen un fundamento científico. Algunos temas que quisieras estudiar con relación al sismo de 1970, ¿cuáles serían? Bueno, sí, me interesan los hechos. Probablemente también volviendo a que no estuve aquí antes del sismo ni en el sismo, entonces me interesa lo que hay de evidencias fotográficas especialmente. También hablo con testigos o busco documentos y eso sucedió especialmente con el aluvión de Huaraz de 1941. Me interesó por diferentes razones arqueológicas y otros, entonces lo investigué para ver cómo era la documentación de ese evento versus lo que el público en general contaba, algunos con recuerdos personales y otros solo contando lo que habían escuchado. Pero esos relatos siempre tienen un elemento de subjetividad y posiblemente distorsión de memoria, o como ese juego de teléfono cuando uno dice a otro y dice a otro y dice a otro, teléfono malogrado, y llega a un fantasma al final de lo que era algo más concreto. Entonces yo prefiero
basarme en lo que puedo encontrar en documentos de la época. Pueden ser periódicos, pueden ser libros, informes, esas cosas. Y una de las cosas que me ha interesado especialmente es algo positivo relacionado con el sismo de 1970, es que me interesan los edificios que sobrevivieron el sismo. Y hay varios, y no estoy haciendo un censo total de los edificios así, pero me interesan porque he visto algunas fotos después del sismo, he hablado con personas que viven en o conocieron la construcción de tales edificios, y también hay fotos. Entonces, juntando ese tipo de información, podemos saber, por ejemplo, y solo voy a dar esto porque es una revelación que tengo desde que estudié el aluvión. El primer edificio de material noble o de concreto armado en Huaraz fue el Hotel de Turistas, que fue construido como parte de un programa nacional de hoteles de turistas, empezado en 1939 y probablemente casi terminado en diciembre de 1941, pero fue destruido 100% por el aluvión. Y sucede que el arquitecto fue un huaracino, eso descubrí hace pocos meses, fue Augusto Guzmán. Entonces, eso fue un primer edificio de material noble, desapareció rápidamente. Cuando volvieron a construir así, y fue por iniciativa local, posiblemente por el centenario de la creación política de Huaraz, más o menos a fines de los 50, decidieron construir el edificio de la municipalidad, y ese edificio se construyó con concreto armado y es uno de los sobrevivientes. Otro sobreviviente es de 1968, la biblioteca, que fue construido por la Corporación Peruana del Santa, o el edificio alto de 4 pisos que llamábamos generalmente las Naciones Unidas, aunque realmente no tenía nada que ver con las Naciones Unidas. Ni de Naciones Unidas. ni Unidas. No, era una cosa protectiva. Le pusieron esa leyenda, el letrero, para proteger el edificio de los ingenieros y los demoledores del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Entonces, eso para mí es positivo, porque en otros momentos personas han dicho, Huaraz siempre estaba en una zona peligrosa y napa freática alta y no deben haber construido edificios altos ahí y no se debe de volver a construir ahí, debe de mover la ciudad a otro sitio. Pero yo veo que a pesar de napa freática alta o suelos aluviónicos no tan consolidados, que había edificios bien construidos que sobrevivieron completamente el sismo de 7.8 en la escala Richter, y eso me interesa. Es como una lección, ¿no? Sí, y el gran ingeniero Julio Curuiwa, que posteriormente fue experto en construcción antisísmica y cómo prevenir desastres sísmicos, él estuvo en Huaraz después del sismo haciendo un informe de evaluación de la destrucción, y partiendo de ese informe podemos ver como él dijo 95% de los edificios de puro adobe fueron destruidos. Hay sobrevivientes todavía de edificios de adobe al lado de Pumacayán o en José Olaya, pero después había algunos edificios de adobe con columnas de ladrillo, pero eso no ayudó mucho y también colapsaron en gran porcentaje. Pero había algunos edificios de nueva técnica, de columnas de concreto armado, columnas y vigas y paños de ladrillos, entre ellos aislados con las columnas y vigas, y sobrevivieron varios. Sí, dicen que el Colegio Sagrado Corazón fue una de las parroquias, o prácticamente la única parroquia que sobrevivió. La iglesia de Centenario, que fue construido, creo que el capataz o el ingeniero principal fue el padre de Lombardo Maltino, y del actual alcalde Rory Maltino Ángeles. Su padre fue el que construyó o dirigió la obra de la construcción de la iglesia de los padres Oblatos. Ajá. Uh-huh. Hay un tema que es polémico y que siempre estás al tanto porque
se suele exagerar o de repente magnificar en muchos casos el número de muertos, la cifra de muertos y desaparecidos en Huaraz, en Yungay y en Chimbote, así como en otros pueblos. Tú, en base a las fuentes que has indagado, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, es algo que se suele decir, probablemente porque es fácil de acordarse, que en 1970 en el sismo murieron 70,000 personas. Eso es lo que generalmente la mayoría de las fuentes dicen eso, o dicen 66,000 o algunas otras cosas. Hay otras personas que agregan y desaparecieron 20,000 más, o había 20,000 desaparecidos. Esas son cifras no tan útiles, parcialmente porque en Yungay todos desaparecieron, murieron y desaparecieron. Entonces, primero quiero eliminar esta discusión de desaparecidos, porque no hay nadie, si uno suma todo, no creo que contaron 70,000 cadáveres tampoco. Y en cualquier desastre humano grande, sea un huracán, o un tsunami, un sismo, o un aluvión, o los distintos tipos de guerras, es sumamente difícil de contar con mucha precisión el número de fallecidos, porque fallecen en distintos lugares, no hay nadie para recuperarlos, ni siquiera para identificarlos, y a veces es que cuenta como aproximado. Eso podemos ver también en esta pandemia de coronavirus, que hay personas que mueren del virus, pero porque si no tuvieron una prueba anterior o están en sus casas, a veces no están contados como fallecidos del coronavirus. Pero voy a volver a esto. En los momentos después del sismo era un aproximado que probablemente para el gobierno militar fue suficiente y no hubo necesidad ni deseo de indagar más precisamente. Pero si uno suma Yungay y Huaraz, ¿cuántas personas quieren decir que vivieron en Yungay? Algunas personas generosas y ampliamente dicen 25,000, pero la cifra real probablemente es más cerca a 15,000 o 15 o 20. Entonces todos murieron, aparte de unos pequeños sobrevivientes en los extremos, en el cementerio o en Aura o en el circo, o estuvieron fuera de la ciudad. Pero después uno puede decir, ya en Huaraz, ¿cuántos? 10, 15,000, bueno, vamos a decir 15. Entonces, si uno suma 15, 15 o 15, 20, estamos recién en 30 o 35,000. Y si uno busca duro, ¿dónde? Chimbote, no hay tantos miles. ¿Dónde va a sumar a 70,000? Es sumamente difícil. Entonces, si alguien quiere pormenorizar esa cifra, no va a encontrar suficientes muertos para llegar a 70 y tampoco para agregar 20 o tantos desaparecidos más. Entonces, yo probablemente voy a acercarme a la realidad un poco desde las afueras, desde ciudades y pueblos más pequeños, y entender cómo era la cifra de muertes, y después los grandes incógnitos son Huaraz y Yungay, un poco Chimbote, pero entenderlo. Y esto no es una cosa negativa. En el aluvión de 41, por muchos años la gente dijeron 4,000, 5,000 o hasta 8,000, pero nadie tenía autoridad de alguna entidad o personas del momento que contaron algo o estimaron algo en la escena misma. Entonces, solo decir, me parece que 4,000, ¿a base de qué información? Cuando yo estudié la zona no fue muy poblada. También fue sábado por la mañana. La escuela vocacional de varones y la escuela nacional de mujeres no estuvieron en aula, no estaban conduciendo clases. Y en otros, en la escuela de artes y oficios. En cuanto al aluvión, ¿no? En el aluvión de 41. Entonces ahora, vuelvo al sismo. En el sismo se puede entender que probablemente la cifra es diferente. De repente para Huaraz es algo como 15. De repente para Yungay es algo como 15. Pero en suma no es 70. Pero
Para mí es solo tratar de buscar las mejores fuentes. Steven, se suele decir, y yo he crecido con esta frase, antes del sismo, y la gente solía repetirla frecuentemente, ¿no? Ahora, como la generación de personas es más joven, casi nadie recuerda el sismo. Muy pocas personas, incluyendo mis estudiantes, yo soy docente, mis alumnos no tienen ni idea de lo que ha sido el sismo. ¿Qué se perdió en el sismo en cuanto, por ejemplo, a arquitectura colonial y republicana? ¿Qué perdió Huaraz? ¿Qué perdieron nuestros pueblos? Bueno, ya hice el ejercicio de lo que Huaraz perdió en el aluvión de 41 y se podría estar haciéndolo para el sismo, pero el sismo fue mucho más dramático y más extenso, entonces es un trabajo de investigación más amplio, más difícil para hablar de todo que Huaraz perdió en el sismo. Posiblemente yo no soy la persona que debe de iniciar eso, otras personas o tal vez un grupo de personas puede intentarlo. Pero lo que me interesa es lo que se puede conservar de las tradiciones y conocimiento de historias antes del sismo que todavía son importantes. Para Belén he hecho algunos trabajos sobre cómo era la iglesia colonial de Belén y algo del retablo o del púlpito o cosas que posteriormente el hospital de Belén con Juan Esteban Castromonte. Entonces hay partes que uno puede reconstruir que todavía hay algo de gusto, no están todavía, pero eso sucede en muchas ciudades que no se conserva todos los edificios anteriores, pero algo del conocimiento y tradición continúa. O como hice contigo, Ada, de leer las inscripciones en las campanas de la catedral, y eran tan interesantes y mencionaron personajes históricos que posteriormente podíamos ampliar el conocimiento de eso. Y todavía hay mucho más de esa naturaleza por hacer. Entonces no es de lastimar que hemos perdido tanto, pero yo quiero hablar de lo que se sobrevivió y lo que se puede rescatar históricamente. Pero desgraciadamente yo creo que va a ser un poco difícil de encontrar muchas fotos de edificios específicos, aparte de las iglesias, pero casas antes del sismo. Tal vez algunos se va a ver una foto de sus patios o cosas así. Sí, sí. ¿Pero? No, digo, la casa de acá, sí, de Sotomayor. De la familia Alba Sotomayor y otros. Que está ahí en el cuadro del fondo. Ahí estamos, en Molino sí, Pampa. Ya le quitaron el segundo piso, ¿no? Sí, pero hay temas de investigación y lo que se necesita son personas con suficiente paciencia e interés de buscar fotos y después identificar las fotos. Cuando yo veo las fotos del sismo de 70, me da cólera porque solo muestran docenas y docenas de fotos. Yo quiero una leyenda y un cuento acerca de cada foto. Claro, y eso se la puede fuente, hacer. No solo visual, sino escrita. Sí, ¿qué muestra? Ya, eso es calle tal, ahí está la casa de quién, ahí está la tienda. Identifícalos, analízalos y después a veces se puede mostrar un antes y después. Y eso es algo Ese es un trabajo, sí, que sería interesante. Pero para no extender estos 5 minutos demasiado, creo que debo de cortar por ahora. Bueno, yo querría terminar esta entrevista, Steven. Yo sé que tal vez este es un primer video y seguiremos haciéndolo porque siempre ha sido un deseo de que las cosas se digan tal y como son. Y que no haya... Y bueno, hay muchas personas que suelen afirmar cosas porque oyeron a alguien y quieren ser historiadores de la noche a la mañana. También estoy viendo que ahora con la facilidad del internet y de WhatsApp y YouTube y tantas cosas, que hay personas que tienen suficiente paciencia si alguien les cuente, pero no tienen suficiente paciencia para leer un libro o un artículo que no tiene muchas fotos, o no tienen mucha paciencia para mirar fotos que no tienen descripciones. Entonces necesitan una persona que les guíe para saber de puntos interesantes, importantes
Y a veces es solo lo que uno ha investigado, no necesariamente son los puntos más importantes o los únicos puntos de interés, pero necesitan una narración, algo que más o menos resalta cierto punto de importancia y después fotos y otras cosas suplementarias. Para ponerle la cereza a la torta, esta entrevista quiero dedicarla a don Francisco González. Él dijo: Huaraz es una ciudad sin rostro, o que se le ha quitado el rostro. ¿Qué puede decir sobre ello? Bueno, y esas frases eso es una frase propia de don Francisco, Don Pancho, pero yo quiero que tiene rostros nuevos, tiene rostros parciales, tiene un montón de rostros, tiene bastantes rostros para Muy mí, interesante. no sin rostro. Y también debemos dedicarlo a don Augusto Alba Herrera, probablemente el mejor historiador minucioso de Huaraz. Con mucho manejo de fuentes. Sí, cuando Como yo nadie. quiero saber algo, busco sus libros, y hay vacíos todavía, y él tuvo sus énfasis, pero es preferible para mí ver esas fuentes que depender de cuentos de personas. Don Marcos Yauri Montero tiene bonitos cuentos, o José Antonio también tiene sus cuentos, pero básalos en algunos hechos o en testimonios de personas mayores que saben de estas cosas, porque es más valioso para el futuro mostrar la documentación. Y por ejemplo, hay listas que están publicadas varias veces de destrucción por sismos y aluviones, y dice que Huaraz fue destruido en 1725. Y yo he investigado eso y confirmado en el libro de don Augusto Alba Herrera que sí hubo un sismo, pero no un sismo devastador. Y sí hubo un aluvión, pero en el pueblo de Ancash, al norte de Yungay Nuevo. No sucedió en Huaraz. Entonces, en broma, digo, ya salvé Huaraz de un aluvión de 1725. Y el sismo tumbó las torres de varias iglesias, pero no hay descripción de ni siquiera un muerto. Puede haber muerto alguien, pero no está registrado en la historia, y seguramente no murieron muchas personas o hubiera quedado más evidencia. Entonces, basamos en los documentos y lo que dijo, lo que rastreó don Augusto Alba Herrera o don Manuel Reynalole, que realmente se dediquen a hacer estas cosas, o Rafael Barón Gabay, que estudió documentos en España y en Lima. Entonces, Waldemar Espinosa, me gustan esas cosas. Para mí, hasta quiero estudiar más de Juan Esteban Castromonte, un personaje histórico que casi podemos ver su cara, ahí está en su retrato, y hay muchas otras cosas así, aunque son pequeños. O yo digo que tal vez estoy distorsionando que Jorge Basadre dijo esto, pero supuestamente dijo que la historia no estará completo hasta estudiar todos, hasta el último documento. Y yo, cuando estudiamos las campanas, mencioné que, bueno, estos son documentos monumentales porque tienen inscripciones, entonces tienen que ser estudiados también y puestos en contexto histórico. Y hay todavía mucho por estudiar, y necesitamos jóvenes ayudantes en esta búsqueda, en esta investigación. Nuestros hijos o nuestros estudiantes, nuestros alumnos, algunas personas, porque ya los viejitos están desapareciendo y hay que continuar el trabajo. Entonces sería muy interesante estudiar más sobre qué pasó con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado después del sismo de 70, porque esos documentos son difíciles de acceso, porque era una dictadura, un gobierno militar, no fue un tiempo de libre funcionamiento de prensa y difusión de los documentos, o de los arquitectos que rediseñaron la ciudad. Creo que la empresa Gunter Seminario o Bustamante, y ahora estoy olvidando si era Rivero o el otro, pero hay distintas cosas que todavía faltan investigar, pero necesita paciencia y dedicación y perseverancia. Entonces, eso quiero enviar ese mensaje a los jóvenes. Entonces, podemos concluir esta entrevista breve, y fue pues un momento con Ancash Guaín
Ada Oliveros haciendo la entrevista y próximamente estaremos grabando otros temas. Y camarógrafa. Camarógrafa Pauline Wagner. Muchas gracias. De nada, gracias.